Buenas tardes con todos. Siguiendo con la programación de este Congreso de Obstetricia y Ginecología y Congreso de Climaterio, nos ha tocado ahora el tema de enfoque moderno de la evaluación de la mujer en el climaterio y posmenopausia. Para desarrollar este tema se ha invitado a distinguidos profesores del extranjero. Como ustedes saben, la mujer va a vivir prácticamente en esta época la mitad de su vida en la etapa de menopausia. Y sabemos que en esta etapa se producen algunas alteraciones en diferentes sistemas, siendo lo más importante es el sistema óseo, el sistema cardiovascular, el sistema, presentando muchas veces problemas vaginales, del piso pélvico, etc. Entonces, con el fin de evaluar el diagnóstico y el tratamiento de estos problemas, se ha programado esta charla donde se verá los problemas que existen en la calidad de vida de las mujeres. Nos acompaña como moderador de este simposio el doctor William Simon. El doctor William Simon es un ginecobstetra graduado en ginecobstetricia en la Universidad Federico Villarreal. Tiene una maestría en gerencia de salud y además es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y miembro titular de la Sociedad de Climaterio. Por favor, señor el doctor William Simon, tiene usted la palabra. Ok. Gracias, José. Buenas tardes con todos los asistentes. Pues como lo dice José, tenemos un tema muy actualizado, muy de moda y que nunca va a pasar de moda, porque vamos a hablar de esa etapa donde la mujer transita el mayor tiempo de su vida, casi más de la mitad de su vida. Y para desarrollar estos temas, pues nos tenemos una mesa de lujo. Tenemos 3 expositores, profesores internacionales, científicos y que son eruditos en su materia, que lo vamos a desarrollar con el doctor Juan Blumel de Chile, el doctor Luis Hernández Guzmán de Guatemala y el doctor Alfonso Murillo de México. Como primera exposición tenemos el tema evaluación de la calidad de vida en la mujer peri y posmenopausia. Para desarrollar el tema lo va a presentar el doctor Juan Blumel de Chile. El profesor Juan Enrique Blumel es un profesor asociado de medicina de la Universidad de Chile, presidente de la Sociedad Chilena de Climaterio, designado como experto latinoamericano en climaterio por la FLACIN y maestro de endocrinología ginecológica por ALEGA. Miembro del Consejo Asesor de la European Menopause and Andropause Society, miembro del Consejo Editorial de la revista Maturitas Inglaterra. Entonces, doctor Blumel, lo dejamos con la exposición. Lo escuchamos. Lamento con los amigos y colegas peruanos. Lamento que el COVID no nos haya permitido estar juntos y haber gozado de la hospitalidad y el cariño de los amigos limeños y también del pisco sour y de las comidas que tienen. Así que es un gusto estar siempre con ustedes. Hoy día me toca hablar sobre la calidad de vida de la mujer peri y posmenopáusica y qué importancia puede tener. Ahora, el climaterio, a través de sus síntomas, los bochornos, dolor de cabeza, el insomnio, la depresión, deteriora la calidad de vida.
y tenemos que entrar, por lo tanto, cuando hablamos de algo, definirlo. ¿Qué es calidad de vida? Calidad de vida no son las joyas, ni los vestidos, ni los viajes, tampoco los cruceros o los autos. El concepto de calidad de vida es un concepto que ha evolucionado a través de los años. Yo diría que la primera definición parte probablemente de la Organización Mundial de la Salud, cuando dice que la salud es un estado de bienestar físico, psíquico y social. O sea, agrega otras cosas más, no solo el estado de salud que teníamos clásicamente considerado que era la parte de enfermedades. En los años 60 ya se empieza a utilizar en forma casi habitual el concepto de calidad de vida, en dos aspectos, vinculado a la parte salud, educación, dinero, con una visión sociológica, y también vinculado a las expectativas de las personas. Y ahí aparece un concepto nuevo, lo psicosocial. En los años de 1977 ya aparece en el Index Medicus. Y en el año 94 la OMS lo define como la percepción de salud, bienestar físico y satisfacción psicológica y social, pero dentro de un contexto cultural y valórico específico. Podría no ser lo mismo la calidad de vida en Hawái, en el Amazonas o en el barrio Miraflores. O sea, va a depender de dónde estemos. O sea, es en un contexto cultural y valórico específico. Ahora, posteriormente aparece ya el concepto de calidad de vida relacionado específicamente con salud. ¿Qué es lo que es? Representa la evaluación que tiene una mujer del impacto que puede tener una enfermedad o una condición de salud y el impacto que puede tener su tratamiento en la vida diaria. Pueden haber tratamientos que son con mucho efecto secundario, que van a deteriorar obviamente la calidad de vida. O sea, es un concepto vinculado específicamente a salud. La International Menopause Society posiciona la decisión de tratamiento del uso de hormonas en la calidad de vida. Y ahí los que nos dedicamos a la salud de la mujer tenemos que empezar a entender el concepto de calidad de vida y cómo utilizarlo. La opción de la terapia hormonal es una decisión, dice, individual en términos de calidad de vida, pero no lo define concretamente. ¿Cómo nosotros podemos tomar la decisión de indicar terapia hormonal y decir que la calidad de vida está deteriorada o no? Ese es el problema en el concepto de calidad de vida. Ahora, por lo tanto, tenemos que usar instrumentos que midan la calidad de vida, que sea objetivo. Estos instrumentos tienen que evaluar la percepción de la paciente, es autoadministrado, el impacto que tiene sobre la vida diaria. Si es una molestia muy suave y que no le molesta, no tiene ninguna importancia. Es importante qué relevancia tiene en su vida. Y también la multidimensionalidad. Pues hay varios dominios, no solo el dominio psicológico, puede haber uno físico, sexual, etcétera. Entonces tienen que haber varios dominios. Ahora hay una serie de instrumentos que acá les muestro en esta lista, como el Black Kupperman famoso, la escala de Green, el MRS, que probablemente uno de los más usados últimamente, la escala de Cervantes. Voy a analizar algunos de ellos solamente en beneficio del tiempo y tampoco se justifica analizar toda esta lista de cuestionarios. El primero y el más importante y probablemente uno de los más publicados hasta la fecha es el Black Kupperman. Lo publicó en 1953 Black, los síntomas los seleccionó empíricamente. Él dijo: yo veo mujer con menopausia y las molestias que tienen son esta. No agrupó por dominio, puso una escala: 0, no, 1 el síntoma era leve, 2 medio, 3 marcado, y hay un puntaje total. No se hizo ningún estudio de confiabilidad desde el punto de vista psicométrico, por lo tanto, desde el punto de vista de calidad es un mal instrumento. Acá están los síntomas: bochorno, intensidad de los bochornos, sudoración, parestesi, insomnio, muy parecido a los que usan toda la escala. Pero no hubo no se obtuvo con los métodos psicométricos específicos los síntomas. Los puntos le da de 0 a 3 y multiplica por factores que él inventó. No están evaluados también con las técnicas que se usan hoy día. Y da un puntaje. Y mientras más alto es el puntaje, más mala la calidad de vida. ¿Cuál es el problema del Black Kupperman? Que los términos están mal definidos, los síntomas fueron obtenidos empíricamente,
y hay un análisis global de todos los síntomas, no hay dominios, no existe la autoevaluación de la paciente, que es un elemento central de la calidad de vida. La puntuación es arbitraria, no tiene ninguna metodología. Sin embargo, tiene 467 publicaciones hasta la fecha. No es un instrumento de calidad de vida, evalúa algunos síntomas de la calidad de vida. Otro instrumento especial y en relación con climaterio, la escala de Green. Se publicó el año 98, lo obtuvo síntomas de otros test y de pacientes y seleccionó síntomas, pero ahí aplicó ya una técnica, análisis factorial. Las preguntas le dividieron en 4 dominios: vasomotores, somático, psicológico, sexual, escala de 0 a 4, el puntaje por dominio, no hay un puntaje total y tiene buenas propiedades psicométricas. Ya tenemos un instrumento que tiene calidad adecuada. Se evalúa la calidad, en general es buena confiabilidad, es un constructo válido para análisis factorial, se diseñó eso así para evaluar síntomas climatéricos, no calidad de vida. Hay 276 publicaciones a la fecha, o sea, hay bastantes publicaciones, pero tengan claro, no es un instrumento de calidad de vida. Ya hoy día la sintomatología no basta, lo que tenemos que evaluar es la calidad de vida, como dice la IMS. Nosotros usamos la escala de Green cuando nos tocó ver hace ya hartos años, esto fue publicado en 2001, nos tocó ver pacientes que tomando anticonceptivos en la semana que descansaban tenían síntomas vasomotores, depresión, una serie de síntomas. Entonces nosotros dijimos, si en el climaterio no se puede detener la hormona, el estrógeno, acá a lo mejor en estas mujeres que están en la transición menopáusica, eran mujeres mayores de 40, si estas mujeres tienen síntomas y le damos estrógeno por 5 días, tenía estradiol en esa época, y dejamos 2 días para producir el sangrado, evaluemos qué pasa. Este fue un estudio prospectivo, randomizado, doble ciego, y ustedes ven que los síntomas vasomotores, acá tenemos el placebo y acá tenemos el anticonceptivo, que era de desogestrel con antidinestradiol, con 5 días más de dinestradiol, y los síntomas vasomotores mejoraron más sin forma significativa. La depresión también mejoró más con los 5 días agregados en la semana de descanso de anticonceptivo. La ansiedad no mejoró, los síntomas somáticos también, y la sexualidad tuvo una mejora importante. A mí me llama la atención que el revisor de Menopause nos pidió qué había pasado con la cefalea. La cefalea fue impresionante cómo disminuyó en estos pacientes que tenían 5 días más de dinestradiol. Esto fue publicado en 2001, después salieron productos que daban estrógeno en la semana de descanso, pero esto lo publicamos con la escala de Green el año 2001 y lo debemos haber hecho entre el 98 y el 2000 por ahí. Ahora, otro test es el MEC de Hilditch. Esto salió en 96, también se obtuvieron de otros test y de pacientes, se seleccionaron 108 síntomas y se reducen según frecuencia e intensidad a 32 síntomas. Tiene 4 dominios, los dominios son los mismos: vasomotor, físico, psicosocial y sexual. Puntaje va de 0 a 6 sin síntomas y 6 cuando el síntoma es muy severo. Por dominio se analiza, no hay un puntaje total. Se evaluaron desde el punto de vista psicométrico, test y retest fueron adecuados, buena consistencia interna con el Cronbach y las correlaciones con los test psicológicos. O sea, es un test que por primera vez evalúa calidad de vida. De hecho, nosotros mandamos a publicar el año 98, calidad de vida después de la menopausia, un estudio de población poblacional, y lo publicamos en Maturita. ¿Y qué observamos? Acá tenemos el amarillo, la premenopausia, la perimenopausia, la menopausia temprana, menos 5 años, y menopausia tardía. Y ustedes ven que los síntomas vasomotores, la calidad de vida por síntomas vasomotores se deteriora ya en la perimenopausia. Igual sucede con lo psicosocial, lo físico también, y también la sexualidad. Hago notar que ya el puntaje no era bajo, psicosocial y físico, en mujeres que estaban incluso en el periodo premenopáusico. Nosotros en un estudio que hicimos en 8.000 pacientes, encontramos que el 72% de las mujeres de 40 a 44 con ciclos totalmente normal ya tenían síntomas climatéricos, y el 12% la severidad era de tal magnitud que era para tratamiento psiquiátrico. O sea, los síntomas comienzan mucho antes que se corten los sangrados menstruales.
Hildes evaluó con su escala la respuesta clínica con estrógeno conjugado de medroxi, que se usaba en Estados Unidos. ¿Y qué observó? Una mejoría pero espectacular de los síntomas vasomotores, una mejoría mediana de lo psicosocial, mediana de lo físico y mejoría de la sexualidad después del tratamiento. Conclusión, entonces, tiene buena confiabilidad y propiedades psicométricas, es adecuado para investigación, pero no es práctico. Son 32 preguntas. Publicaciones, 171 lo han usado. Por amistad y por estar hecho en idioma español, tenemos que mencionar la escala de Cervantes. La hizo Palacio. De otros test seleccionaron 124 ítems, se encuestaron 3.400 mujeres españolas, se usó análisis factorial y alfa de Cronbach y se redujo a 31 preguntas. 4 dominios: vasomotor, salud, vejez, sexo, relación de pareja y psicológico. Se agruparon ya, este es el número de preguntas. Escala de 0 a 5 puntos, puntaje 0, buena calidad de vida, 155 mala. Test y retest eran de buena calidad. ¿Cuál es ventaja? La administración es corta, 4-8 minutos, de fácil comprensión, corrección sencilla, rápida, pero tiene solo 43 publicaciones y prácticamente casi son de solamente gente básicamente españoles y algunos latinoamericanos. Por lo tanto, no es un test que haya entrado, a pesar que para nosotros el hecho que se haya hecho en España y por un amigo como Santiago Palacio lo hace que sea un instrumento grato. Yo diría que el que está dominando hoy día es la escala MRS. Esto surge el año 96 con Schneider, síntomas en mujeres también, población, publicaciones previas, hace análisis factorial y reduce la gracia a 11 preguntas. Y dominio psicológico, somático, urogenital. Y los síntomas los puntajes van de 0, no, ausencia de síntomas, a 4, a síntomas severos. El puntaje por dominio total y la confiabilidad fue buena. Acá tenemos la escala, por ejemplo, sofoco, sudoración, no hay, leve, hay. Leve, moderado, grave o fuerte y muy fuerte. Y así se calcula un puntaje. Acá tenemos un estudio que hicimos en América Latina, la RedLink, lo publicamos en Maturita. En Estados Unidos el puntaje es 9.1, en Europa es 8.8, en Asia es 7.2, menos síntomas que en Europa Occidental y en Estados Unidos. Nosotros los latinoamericanos tenemos más, 11.3. Y cuando vemos la parte psicológica nuestra tenemos peor, en la parte psicosomática un poquito menos, y en la urogenital también tenemos una diferencia que es significativa, como vamos a ver después. Acá tenemos los distintos países, mala calidad de vida, en México el 18%, en Bolivia 20%, en general bordean el 20%, excepto Cuba, para Uruguay y Chile que tiene peor calidad de vida. Y esto se ha considerado probablemente porque los países cuando están en la transición hacia el desarrollo, y Chile era hasta hace poco el número 1 en ingreso per cápita de América Latina, esta transición social implica mucho estrés a la población, más trabajo, más deseo de tener bienes que a la larga llevan a frustración y llevan a depresión. Otro estudio que hizo otro provenzano en América Latina muestra que Chile lejos es el país que tiene más depresión, y es probablemente por la vida de estrés, y tal vez eso está explicando el estallido social que se produjo en octubre del año 2019, que hubo destrucción del metro, hubo una violencia tremenda por probablemente la frustración que existe al no poder satisfacer a la gente las expectativas materiales y de tipo sociopolítico que pueden aspirar. Ahora nosotros, junto con el doctor Monterrosa, hicimos algunos estudios específicos. Estudiamos, por ejemplo, mujeres afrocolombianas y evaluamos qué pasaba con la calidad de vida. Si considerábamos en Colombia mujeres mestizas, llamémosle blancas, y mujeres de raza negra, las mujeres de raza negra tenían peor calidad de vida, que está dado básicamente por lo psicológico y lo somático. En lo urogenital no había una diferencia significativa.
significativa. También estudiamos indígenas latinoamericanos. Dijimos, ¿por qué en la América Latina hay más sintomatología y peor calidad de vida? Debe ser probablemente por algún factor genético que esté vinculado a nuestro origen indígena. Entonces, ustedes ven acá los puntajes. Asia tiene 7.2, como dijimos, Europa 8, ¿no? América Latina 1. Estudiamos cenúes en Colombia, 14.7, y quechuas en Perú, más aún, 22.7 el puntaje. O sea, los grupos andinos que predominan prácticamente, piensen que el imperio inca fue desde el sur de Colombia, Argentina, y llegó al centro-sur de Chile. O sea, prácticamente América Latina es muy fuerte el componente indígena quechua, y el porcentaje era de el score total de la escala MRS en los quechua era 22.7. Y cuando si analizamos después, fuimos a hacer un estudio con la autora Ojeda en Cusco, y comparamos las peruanas, llamémoslas mestizas, con las quechuas. ¿Y qué observamos? Que porque al principio una de las cosas que se planteaba es que podía ser la altura. Los cenúes vivían en los llanos de Colombia, mientras que los quechua que habíamos estudiado obviamente vivían en la altura. Entonces dijimos, estudiamos pacientes, mujeres del Cusco, que sean mestizas, sus 4 apellidos español, y quechua con sus 4 apellidos de origen quechua. ¿Y qué observamos? Que las quechuas tienen mucho más mucho más alto, se tienen más síntomas climatéricos y peor calidad de vida que las mestizas a igual altura. Por lo tanto, no era la altura del factor, probablemente es la parte genética. Entonces, de hecho, hay estudios en Estados Unidos sobre los distintos grupos genéticos y se observa que el metabolismo del estradiol puede ser distinto según el componente genético que tenga. Entonces, la hipótesis que planteamos nosotros en ese estudio es que la diferencia genética se debía al manejo probablemente de los estrógenos por diferencia del genoma. Ahora, debemos indicar según la IMS, terapia hormonal, cuando se deteriora la calidad de vida. Pero hasta el momento ya hemos hablado de calidad de vida, pero nadie nos dice qué es deterioro de calidad de vida, qué es mala calidad de vida. Entonces nosotros decidimos hacer un estudio en América Latina, está publicado en el Maturitas, la decisión para tratamiento de síntomas climatéricos usando la escala MRS. Nosotros, en vista que la escala no otorga un punto de corte que lo haya definido, habla de 16 por lo severo, pero lo hace en forma así, una decisión sin ninguna base científica. Entonces nuestro objetivo fue determinar en qué momento había deterioro de la calidad de vida en los pacientes. Ahora el problema era qué llamamos deterioro de la calidad de vida. Entonces dijimos que la paciente debía considerar que ella requería tratamiento por su sintomatología climatérica. Si ella consideraba que requería tratamiento, consideramos que estaba deteriorada la calidad de vida, porque la intensidad era severa como para requerir tratamiento. Nosotros estudiamos 427 mujeres de 40 a 59 que no usaban terapia hormonal. ¿Qué encontramos? Primero, que el 85.5% considera que sus síntomas climatéricos son tan fuertes que requieren algún tipo de tratamiento. Entonces nosotros hicimos curva ROC y determinamos que un score de 14 o más puntos de MRS indicaba pérdida de calidad de vida. Casi el 100% de las mujeres, o sí, que tenían un solo síntoma con puntaje de 4 en la escala MRS, o sea, como muy severo, tiene 14 puntos. Había una correlación muy fuerte entre los 14 puntos y un solo síntoma que fuera muy severo. Por ello, para los clínicos, yo creo que cualquier síntoma climatérico con intensidad muy severa debería ser un indicador para proponer terapia hormonal. Para la investigación usaremos la escala MRS. Podríamos concluir que el instrumento MRS es un instrumento confiable para la práctica clínica. Se ha objetado su capacidad para evaluar eso sin respuesta a terapia.
terapia, y hay 334 publicaciones, o sea, habiendo partido 40 años después que el Brad Cooperman, es una cantidad bastante importante. Lo va a pasar, yo creo, porque más se publica actualmente con MRS. Por lo tanto, ¿cuál sería el mensaje para ustedes? El climaterio deteriora la calidad de vida y lo hace antes de la menopausia. Factores socioeconómicos como la paridad, la escolaridad, pueden asociarse, cuando nosotros hicimos estudios de factores de riesgo, a deterioro de la calidad de vida. El deterioro de la calidad de vida es variable en los diferentes países de Latinoamérica. El mayor deterioro es en Chile y después en Uruguay. Evaluar calidad de vida mejora la comprensión y el manejo de los síntomas climatéricos, tanto en el médico, es muy útil para el médico, como en la paciente, para que ella entienda por qué requiere. Y debemos nosotros ir evaluando la calidad de vida a través de la sintomatología para ver cómo va la respuesta. La respuesta tiene que ser obvia. No hay que dar un tratamiento fijo, hay que adaptar a la paciente de acuerdo al deterioro de la calidad de vida y de acuerdo después a la respuesta a los síntomas. No corre el laboratorio para tratar a la mujer de climaterio. Lo importante es la calidad de vida. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Blume, por su excelente exposición. Y siguiendo con las exposiciones, estamos en este siguiente tema, que está a cargo del doctor Luis Hernández Guzmán de Guatemala. El tema es cómo enfocamos la evaluación cardiovascular en el climaterio. El doctor Luis Hernández es secretario de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Obstetricia y Ginecología, la SOG. El jefe del Departamento de Ginecología y Obstetricia del Hospital Herrera Yerandi de Guatemala. Es paz presidente de la Asociación Guatemalteca de Climaterio y Menopausia, APSIN, y paz presidente de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Adelante el doctor Luis Hernández con su exposición. Buenas tardes, de nuevo compartiendo con ustedes en este brillante congreso virtual de obstetricia y ginecología de la Sociedad Peruana. El tema de hoy es cómo enfocamos la evaluación cardiovascular en el climaterio, y es importante destacar que cuando comenzamos a hablar del tema debemos de partir de una base importante, y es que tenemos que pensar que hoy por hoy se sigue asumiendo que la terapia hormonal de la menopausia es para aquella mujer con síntomas vasomotores, la mujer con atrofia urogenital o para prevención de osteoporosis. De tal manera de que a raíz del WHI, la enfermedad cardiovascular quedó por un lado, y deberíamos de partir de la base de poner en perspectiva lo que es, por un lado, lo científico, y por el otro lado, la bioquímica y la farmacología de los estrógenos y el comportamiento del binomio estrógenos-corazón, para ver si realmente hay alguna relación entre estos y el corazón. En esta diapositiva nosotros vemos fácilmente que en este estudio, el famoso estudio de las enfermeras en más de 70,000 mujeres que duró alrededor de 20 años, podemos darnos cuenta en esta diapositiva de Goldstein cómo en pacientes que nunca utilizaron terapia hormonal de la menopausia, a medida que aumentaba la edad, aumentaba también las dos enfermedades más importantes, apoplejía y enfermedad cardiovascular. Cuando nosotros vemos esta otra diapositiva, nos damos cuenta que a lo largo de los últimos 20 años del siglo pasado, la enfermedad cardiovascular disminuyó en hombres, y por el contrario, en mujeres no solo mantuvo la misma tendencia, sino que tuvo un pequeño incremento año con año. De tal manera de que si nosotros pensamos que los factores de riesgo para hombre y para mujer son los mismos, debemos de considerar 4 aspectos importantes.
En primer lugar, que la enfermedad cardiovascular mata más mujeres que hombres cada año. Hoy sabemos que la causa número 1 de muerte en la mujer arriba de los 60 años en el mundo y en América Latina es una enfermedad cardiovascular. Para la primera década de este siglo se tenía contemplado que la enfermedad cardiovascular era la principal causa de muerte en los Estados Unidos y que aumentaba más o menos un 54% alrededor del 2010. Hoy sabemos que es más del 60% la causa de mortalidad en la mujer como responsabilidad de la enfermedad cardiovascular. Pero cuando hablamos de números absolutos entre hombres y mujeres, hay evidencia estadísticamente demostrada que hay un incremento en las mujeres más que en los hombres, y lo que es peor, las mujeres tienen un peor pronóstico comparado con los hombres y tienen unas altas tasas de letalidad comparado con los primeros eventos en los que se presenta a nivel de los hombres. De tal manera de que tendríamos tres interrogantes que contestar. Por un lado, ¿por qué razón hay más incremento de enfermedad cardiovascular en la mujer? Es porque ponemos menos atención y menos esfuerzo en programas de prevención en mujeres. En segundo lugar, tratamos con menos efectividad a las mujeres porque pensamos que ellas son mucho más saludables que los hombres. Y tal vez lo más importante en relación con esta conversación con ustedes es, estamos hablando de que los procesos de envejecimiento específicos de género, de hombre y de mujer impactan, o realmente existe una asociación directa con la menopausia y con las hormonas en lo que a enfermedad cardiovascular se refiere. Y les muestro este estudio Framingham, en donde perfectamente podemos ver cómo en las barras celestes, a medida que aumenta la edad, también aumenta la incidencia anual de enfermedad cardiovascular. Eso en mujeres premenopáusicas, pero es peor cuando nos vamos a las barras moradas, en donde vemos que incrementa la enfermedad cardiovascular y el concepto de posmenopausia mientras más avanza la edad de la mujer en la posmenopausia. Aquí vemos siempre en esta publicación de Kennel, vemos cómo la incidencia de eventos cardiovasculares en el estudio Framingham por 1000 mujeres año ha incrementado en la mujer posmenopáusica conforme avanzan los quinquenios de edad de 40 a 45 años, 45, 49 y más de 50, y en la mujer premenopáusica también, de tal manera de que edad y envejecimiento del sistema vascular o cardiovascular tiene una injerencia directa en la enfermedad de la mujer. En esta diapositiva, en donde vemos la tasa de mortalidad en mujeres, nos damos cuenta que fallecen mujeres de cáncer, sí, son todas las líneas verdes, moradas, blancas, pero vean ustedes en esta diapositiva cómo la línea roja se dispara después de los 60 años, la línea amarilla, que es la de enfermedad cerebrovascular, se dispara después de los 70 años, pero lo importante de destacar aquí es que todas las enfermedades comienzan a dispararse, sobre todo la enfermedad cardiovascular, a partir de la edad de 50 años, que es cuando realmente la mujer llega a la menopausia y manifiesta activamente su hipoestrogenismo. En esta diapositiva vemos las 10 principales causas de muerte en el 2016 y quiero remarcar en rojo estas dos que son enfermedad isquémica del corazón y el infarto como las dos principales causas de muerte en el 2016 según la Organización Mundial de la Salud. Pero cuando nosotros vemos las causas de muerte en la mujer en América Latina, partiendo del entorno de envejecimiento, globalización, obesidad, inactividad física, sedentarismo, también las enfermedades cardiovasculares son la principal causa de muerte en América Latina. Este es el estudio HERS, en donde se trató de demostrar en mujeres que habían tenido un evento cardiovascular previo, cómo la terapia de restitución hormonal podía proveerle a la mujer una prevención cardiovascular
vascular secundaria, es decir, mujeres con eventos cardiovasculares a quienes se les dio terapia hormonal de la menopausia con estrógenos equinos conjugados y con acetato de medroxiprogesterona. Ojo, estrógenos equinos conjugados, que no es lo mismo que estradiol, y acetato de medroxiprogesterona, una progestina derivada 17-alfa hidroxiprogesterona, probablemente de las progestinas que menos utilización deberían de tener en cualquier etapa de la vida de la mujer y menos en la etapa de la posmenopausia. Pero al final de los primeros 5 años, el estudio HERS demostró, en primer lugar, que al primer año de dar terapia hormonal de la menopausia había una protección, pero que a los 4 o 5 años esa protección se convertía en un riesgo. El estudio HERS vino a invalidar totalmente esto porque se mantuvo después de esos 5 años la enfermedad cardiovascular, la posibilidad de eventos cardiovasculares en aquella mujer que utilizó terapia de reemplazo hormonal en comparación con placebo. De tal manera de que a partir de los resultados del estudio HERS eran, si usted quiere darle terapia hormonal en la menopausia, dele. Pero si usted cree que eso le va a proteger su corazón, definitivamente no. Estos resultados del estudio HERS comenzaron a generar una caída en la bola de nieve hacia abajo y cómo lo que era una verdad en un periodo de tiempo determinado, al corto tiempo dejó de serlo, porque la opinión después del HERS fue diferente en comparación con antes del HERS. Y aquí les muestro que según Elizabeth Barrett Connor, una de las principales investigadoras epidemiólogas en climaterio, decía en 1998 que existe un claro efecto protector de los estrógenos con una reducción de un 30% en el riesgo relativo en mujeres sanas y también en mujeres con enfermedad coronaria. Pero luego del estudio HERS, ella misma publica que el inicio de la terapia con estrógenos para fines de prevenir la enfermedad cardiovascular no se justifica en este momento. Y lo dijo ella misma apenas un año después. El problema está en que ¿qué pasa hoy? La pregunta es, ¿hay o no hay protección y prevención cardiovascular con el uso de la terapia hormonal en la menopausia? Este es el estudio WHI presentado en JAMA en julio del 2002, en donde les quiero mostrar en rojo que los objetivos eran evaluar los principales beneficios y riesgos de la terapia hormonal en enfermedad cardiovascular, entre otras cosas, en mujeres sanas. Y lo pongo en rojo entre comillas porque cuando hablamos de los resultados del estudio WHI se demostró que los riesgos globales habían excedido los beneficios en enfermedad coronaria, en accidente cerebrovascular, en tromboembolismo venoso, en cáncer de mama también, y que había un beneficio ostensible en cáncer de colon, en fractura de cadera vertebral y total. Sin embargo, la primera pregunta después del estudio WHI es, ¿eran realmente mujeres sanas? Cuando el 67% de las mujeres en el estudio WHI tenían más de 60 años. Cuando nosotros conversamos con los cardiólogos, les preguntamos, después de los 60 años, ¿el sistema cardiovascular es 100% sano? Y la respuesta es no, porque envejece a la par de la mujer y del hombre también, envejece su sistema circulatorio y su sistema vascular. De tal manera de que si ustedes ven esta diapositiva que ya he compartido en alguna oportunidad con algunos de ustedes, vemos de izquierda a derecha todo aquel componente de la disfunción endotelial. En la parte de abajo, la edad en años de la mujer avanzando, y dentro de la arteria podemos ver cómo conforme avanza la edad de la mujer comienza a deteriorarse y a injuriarse el endotelio vascular hasta llegar de ser una arteria completamente sana, pasando por una lesión intermedia que nos lleva finalmente a una lesión complicada, con o sin ruptura, con presencia de un ateroma
que en cualquier momento puede, a través de la presencia de las células espumosas, desprenderse y provocar un accidente cerebrovascular o un infarto del miocardio. Les muestro muy rápidamente la distribución etaria de la población del estudio WHI y cuáles eran las principales edades de las mujeres que participaron en este estudio. Y se los presento porque cuando yo comparo la distribución etaria del estudio WHI con la arteria que les acabo de mostrar, el 70% de las mujeres que entraron a ese estudio tenían más de 60 años, en donde si ustedes ven la arteria, ya no es una arteria sana. Y cuando ya no hay una arteria sana, no podemos ser preventivos, mucho menos curativos, con la terapia hormonal de la menopausia. Y el 100% de las mujeres tenían más de 55 años, en donde sabemos perfectamente que si queremos ser preventivos, debemos de comenzar muy cercano a la menopausia, alrededor de los 50 años, en donde la ventana de oportunidad para iniciar la terapia hormonal de la menopausia son los siguientes 10 años. Todos los estudios que nos respaldan el beneficio cardiovascular son aquellos que se presentan como estudios observacionales, el estudio de las enfermeras, el estudio del 1.000.000 de mujeres, que son las pacientes que realmente tenemos nosotros en la práctica clínica. El problema es que lo que confronta los resultados de los estudios observacionales son todos aquellos estudios dobles ciegos, randomizados, aleatorizados, en donde nos damos cuenta que tienen una significancia desde el punto de vista de evidencia científica, pero si ustedes se dan cuenta, la gran mayoría de estas mujeres son arriba de los 65 años, en donde muy probablemente el estudio del WHI pudo haber sido un buen estudio, pero en una población equivocada. De tal manera de que Grotstein, cerca del Congreso de NAMS en octubre del 2004, decía que era importante destacar que los dos estudios observacionales más importantes, tanto el estudio WHI como el estudio de las enfermeras como el estudio WHI posteriormente, habían demostrado que iniciar tempranamente las hormonas muy cerca de la menopausia reducían el riesgo de un insulto cardiovascular a través de un ataque cardíaco o a través de un accidente cerebrovascular. Y Mendelssohn dijo que la ventana de oportunidad para iniciar la terapia hormonal de la menopausia debería de ser no más allá de 10 años, a partir de la menopausia para comenzar, pero que mientras más tempranamente iniciáramos la terapia hormonal de la menopausia, se había manifestado un beneficio cardioprotector de la terapia hormonal de la menopausia. En esta diapositiva podemos ver el efecto de ambas, la terapia estrogénica y la terapia estrógeno-progestágena, en enfermedad cardiovascular en la mujer posmenopausia, dependiendo del tiempo de inicio de la terapia de reemplazo y, por supuesto, el riesgo que ocasionaba el inicio de la misma. Si ustedes se fijan, en la parte superior están los estrógenos equinos conjugados, en donde, a pesar de ser estrógenos equinos conjugados sin progestágeno, ven ustedes en la parte superior que aquellas mujeres que comenzaron su terapia estrogénica y que la tuvieron antes de los 10 años a partir de la menopausia, su riesgo relativo era mucho menor a 1, en donde se convierte en una protección lejos de ser un riesgo. Entre 10 y 19 años todavía era muy cercano a 1, pero había un beneficio, y por supuesto arriba de los 15 años ya no brindaba ningún beneficio. Y cuando nos pasamos a la combinación de estrógenos equinos conjugados con acetato de medroxiprogesterona, el factor condicionante es el mismo. Menos de 10 años de la formulación de terapia combinada daba protección
población, lejos de 10 a 19 años y más de 20 años para comenzar, en donde había muchos riesgos de enfermedad cardiovascular. Esto trajo por la borda aquello que se decía hace 20, 25 años, que los estrógenos eran tan buenos para la menopausia que cualquier momento era mejor que ninguno para comenzar. Sin embargo, entonces, a partir del WHI comienza a haber una desconfianza de la utilización basada en los riesgos y en los beneficios, en donde se le atribuyen mucho más riesgos que beneficios, y a pesar de haber sido discutidos hasta el cansancio, todavía hoy por hoy se sigue ese escepticismo en la utilización de terapia hormonal de la menopausia, sabiendo que el estudio WHI y algunas interpretaciones del mismo eran tergiversadas, manipuladas, con datos erróneos que circularon muy tempranamente, y lo que encontramos entonces es que tanto en pacientes como en la comunidad médica comenzó a generarse un sentimiento de miedo y de preocupación que obligó a dejar por un lado la terapia hormonal de la menopausia, y comienzan a aparecer artículos, entre comillas, en revistas importantes que ponían en juicio, en tela de juicio, el beneficio de la terapia hormonal de la menopausia, tanto como para llegar a esto, que se volvió el fantasma detrás de la espalda del médico, en donde bufetes de abogados llegaban a proponer que si usted había tomado terapia estrogénica o combinada de estrógenos y progestágeno antes del 2002 y habían desarrollado cáncer de mama, llamaran a la oficina. Y entonces el médico pensó, bueno, mejor ante esto me cuido, no voy a dar terapia hormonal de la menopausia, y que la mujer entre en esa etapa tan importante sin protección. La percepción entonces pública era que pesaban mucho más los riesgos que los beneficios, sobre todo en tromboembolismo venoso, en accidente cerebrovascular y en enfermedad coronaria, con un beneficio sobre la sintomatología vasomotora y la atrofia urogenital. Sin embargo, como decíamos en un principio, deberíamos de encontrar un balance correcto entre lo que es los resultados de los estudios de investigación, pero el comportamiento ginecoendocrinológico del sistema cardiovascular, para encontrar un balance en la utilización. Porque cuando nosotros vemos a las mujeres jóvenes y cuando nosotros analizamos la bioquímica del sistema cardiovascular y del binomio estrógenos y corazón, preguntamos, ¿hay un mecanismo de acción protectora de los estrógenos en todos estos componentes? Y la respuesta es sí. Cuando hablamos de regreso, el metabolismo de los lípidos, lo que mantiene, entre otras cosas, por supuesto, en condiciones normales, el colesterol total, las lipoproteínas de alta densidad altas, las lipoproteínas de baja densidad bajas y los triglicéridos normales, que es la producción permanente de aquel 95% del estradiol que se produce en el ovario durante la etapa reproductiva, porque son los estrógenos los que actúan a nivel enzimático o a nivel de apolipoproteínas, o con el componente antioxidante, por ejemplo, de la inhibición de oxidación de las lipoproteínas de baja densidad, lo que hace que el perfil de lípidos se mantenga normal. Una potenciación de los receptores APOS B y E que optimiza el drenaje de LDL y que permite que los niveles de LDL se encuentren por debajo de 100 permanentemente. De tal manera que cuando pensamos en los efectos de los estrógenos a nivel de arteriosclerosis, del lado izquierdo podemos ver los beneficios de los estrógenos en prevención de arteriosclerosis, sobre todo en lo que se refiere a mantener adecuadamente el perfil de lípidos. Pero del lado derecho nos damos cuenta cómo tardíamente la utilización de los estrógenos nos va a permitir que la placa de ateroma comience a generar
estimularse y aumentar. Es más, esos mismos estrógenos que fueron buenos tempranamente, al utilizarlos tardíamente aumentan, por un lado, la inflamación, lo que trae como resultado una inestabilidad de la placa, y por el otro lado, las células esfumosas hacen que haya una mayor expresión de metaloproteinasas matrix 9 que aumentan el riesgo de ruptura de la placa y, por supuesto, infarto y accidente cerebrovascular, de donde sacamos como conclusión que la ventana de oportunidad cuando vamos a dar estrógenos pensando en cuidar el corazón y el sistema cardiovascular debería de ser en este momento de acá, cuando la arteria todavía se encuentra sana. Estos son los efectos sistémicos por el lado izquierdo, directos por el otro lado, que intervienen en cuanto a la presencia del estrógeno en su impacto sobre el factor lipídico y no lipídico. Y cuando hablamos de no lipídico, hablamos de los factores de coagulación, la cascada de factores de coagulación, que a través de la presencia del estradiol mantiene una hemostasis equilibrada, y los no lipídicos dirigidos hacia el metabolismo de los carbohidratos. Y por el lado de los directos, todo aquello que tiene que ver con la relación que existe entre el estradiol y el óxido nítrico produciendo vasodilatación. Los estrógenos favorecen que haya aumento de óxido nítrico y por consecuencia vasodilatación. De tal forma de que si nosotros visualizamos en esta arteria el efecto en pacientes que no tienen déficit previo, vamos a encontrar vasodilatación, una menor respuesta inflamatoria y una menor progresión de una lesión. Mientras que si nosotros vemos los estrógenos en pacientes que ya tienen un déficit previo, como las pacientes del WHI, lejos de encontrar vasodilatación, vamos a encontrar vasoconstricción y adicionalmente a esta, un aumento de la respuesta inflamatoria. ¿En qué se traduce esto? En una progresión de la lesión cardiovascular. A nivel de la pared de los vasos es importante destacar que los estrógenos naturales, el estradiol en términos generales, mediante la acción de una enzima que es la prostaciclina sintetasa, actúa dentro del endotelio vascular a nivel de prostaciclina, produciendo vasodilatación, menos chances de hipertensión arterial. Pero cuando no hay estrógenos naturales, va a haber una acción directa sobre tromboxano, produciendo vasoconstricción, o un encendido del sistema renina-angiotensina-aldosterona, que también produce, a través de ese efecto mineralocorticoide, un aumento de la presión arterial y un aumento del volumen plasmático, lo que incrementa el riesgo cardiovascular de la mujer en términos generales. Y cuando hablamos de factores de coagulación, el estradiol a nivel de la pared endotelial, ya lo decíamos, intervención de la prostaciclina sintetasa produciendo vasodilatación, perfecto, antiagregación plaquetaria, no hay adhesión de plaquetas dentro de la luz de la arteria, los factores de coagulación están disminuidos, el factor 7, el fibrinógeno, mientras que los factores fibrinolíticos también están en condiciones normales, sobre todo lo que se refiere al PAI-1 y al tiempo de antitrombina 3. Cuando no hay estrógenos, se invierte totalmente el beneficio sobre la hemostasis equilibrada. Cuando hablamos de estradiol y riesgo cardiovascular y la influencia del estradiol, todos estos que ustedes ven acá son en flecha verde porque son beneficio para el sistema cardiovascular. Aumenta el óxido nítrico, la vasodilatación, mantiene inalterado el perfil de lípidos, mejora el metabolismo de los carbohidratos, la función endotelial está en condiciones óptimas, se reduce el nivel plasmático de homocisteína. Sin embargo, cuando hablamos del impacto negativo del estrógeno, del estradiol mismo, hay que tomar en cuenta que incrementa los niveles de triglicéridos. Por esa razón, en aquella paciente con hipertrigliceridemia, nosotros debemos de dar como terapia hormonal de la menopausia
un estrógeno, estradiol, por la vía transdérmica, porque en primer lugar no hay un primer paso hepático, no afecta directamente la producción de triglicéridos, pero adicionalmente no modifica negativamente los factores de coagulación, principalmente el 7, el fragmento 1 y 2 de protrombina y los fibrinopéptidos. Incrementa los niveles de proteína C reactiva, que es una molécula proinflamatoria que debemos de tratar en la manera de lo posible de mantener en condiciones óptimas. Esto es el pronunciamiento de la IMS en febrero del 2007 y ratificado en julio del 2015, en donde después de la evaluación de los múltiples estudios de investigación pre-WHI y post-WHI, se llegó a concluir que hay una evidencia de que la terapia hormonal puede tener un efecto cardioprotector siempre y cuando se inicie en el periodo de instauración de la menopausia, es decir, muy tempranamente, cercano a los 50 años, sobre todo si tenemos a una mujer con una falla ovárica prematura, en donde idealmente debemos de comenzar mucho más tempranamente a cuidar ese corazón. La IMS, después del estudio WHI, marcó la pauta dando 3 directrices importantes sobre la terapia de reemplazo. El momento del inicio, que debe de ser muy tempranamente, la selección adecuada de la paciente y la individualización de la terapia hormonal de la menopausia para no darle el mismo tratamiento a todas. Después de entonces la perspectiva de las guías, nosotros seguimos pensando que la terapia hormonal incrementa el riesgo cardiovascular o previene ese riesgo cardiovascular en la menopausia. Cuando nosotros pensamos en prevención, la prevención no es una opción, es una obligación de los prestadores de servicios de salud. Simplemente hay que tener valor para hacer las cosas, de tal manera de que la importancia que tiene la terapia hormonal de la menopausia en la sensibilización que debemos de tener los prestadores de servicios de salud para con el resto de prestadores, para con toda la población médica, pero sobre todo con la paciente menopáusica, es muy importante en el afán de proveerle esa calidad de vida que la mujer merece. No queremos que viva más, queremos que viva lo mismo, pero con calidad de vida. Muchísimas gracias por su atención y cualquier duda o comentario estoy a sus respetables órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Luis Hernández. Muy ilustrativa su exposición, muy interesante. Ya luego a las preguntas podríamos ampliar a los conceptos que usted nos ha dado. Como siguiente tema tenemos el tema cómo evaluar la osteoporosis en el climaterio y la menopausia. El tema será desarrollado por el profesor Alfonso Murillo Uribe de México. El doctor Alfonso Murillo es médico especialista en ginecología y obstetricia que desarrolla su práctica profesional en la Clínica de Salud Postmenopáusica y Osteoporosis del Hospital Ángeles Lomas en la Ciudad de México. Egresado de la Universidad Anáhuac y obtuvo las especialidades a través de la Unidad Médica de Alta Especialidad en el Hospital Luis Garcilaso Ayala. Múltiples cargos en destacadas instituciones como la Federación Latinoamericana de Sociedades del Climaterio y Menopausia, FLACIM, y el Colegio Mexicano para el Estudio del Climaterio y la Postmenopausia, y el Colegio Mexicano de Especialistas en Ginecología y Obstetricia. Dejo con ustedes al doctor Alfonso Murillo Uribe en su disertación del tema. Buenas tardes, doctor. Adelante. Su audio, doctor, su audio. Ya, siempre pasa. Perfecto, doctor. Eso se ha vuelto la fase de la pandemia. Agradezco, doctor Simón, la invitación a este congreso de la Sociedad Peruana de Ginecología y Climaterio. Y, por supuesto, el tema que me invitaron a participar es cómo evaluar la osteoporosis en el climaterio y la mujer posmenopáusica.
Esto ha cambiado. Hemos estado acostumbrados por mucho tiempo a tratar la densitometría y ya no funciona de esta manera. Lo que hacemos es evaluar el riesgo de fractura que tenemos con nuestras pacientes, hombres o mujeres. Y entonces, el factor de riesgo más importante que tenemos es la fractura previa. De aquí ya tenemos un daño en la microarquitectura que se puede progresar a convertirse rápidamente en una segunda fractura, de manera que una paciente fracturada, al cabo de un año, el 20% tienen una segunda fractura y así va exponencialmente aumentando. Otros factores de riesgo importantes son la edad. Entre más edad tenemos, nuestros huesos son menos flexibles y se fracturan con más facilidad. La baja densidad mineral ósea, la que medimos por densitometría, sería un tercer factor de riesgo de importancia. Y luego tenemos una serie de factores de riesgo genéticos que no son modificables, como puede ser, por ejemplo, cuando tenemos herencia de osteoporosis. Y luego tenemos una serie de factores de riesgo que potencialmente son modificables, como el índice de masa corporal baja, la deficiencia de calcio y vitamina D, la deficiencia de estrógeno, la actividad física inadecuada, etc. Todos estos factores de riesgo son los que tenemos que calificar en nuestros pacientes para evaluar quién se puede fracturar y quién no. Nosotros utilizamos la herramienta de FRAX, está validada para población mexicana. En Latinoamérica hay 7 países que están contemplados en el estudio de FRAX, todavía no tenemos datos del Perú. Pero bueno, es importante, son 12 preguntas, nos toma 1 minuto hacer las 12 preguntas y esto nos va a generar, agregando la densitometría de ser posible, nos va a generar un cálculo de riesgo. El cálculo de riesgo en el caso de fracturas osteoporóticas mayores es 20% y el cálculo de fractura de cadera es 3%. Entonces nuestros umbrales para alto riesgo significa que la paciente se puede fracturar en los próximos 10 años, 20% para fractura mayor y 3% para fractura de cadera. Ya más recientemente se ha hecho el ajuste con TBS. El Trabecular Bone Score es el ajuste que nos permite diferenciar a esas pacientes que están en osteopenia con mayor sensibilidad. Y de hecho, las guías europeas hablan de que si no tenemos manera de hacer una densitometría, con hacer el FRAX, podemos entonces evaluar el riesgo de nuestra paciente y poder empezar el tratamiento. Cuando damos el clic al TBS, entonces tenemos un número de la columna lumbar del TBS, apretamos el botón calcular y se modifica el grado de riesgo. En este caso de esta paciente pasó en la fractura osteoporótica mayor del 11% y la fractura de cadera que teníamos 2.8 pasa a 4.5, por lo tanto ya se convierte en una paciente con riesgo de fractura que merece un tratamiento específico. También la Organización Internacional de Osteoporosis y la Sociedad Europea de Osteoporosis nos hablan de los niveles de intervención. Entonces tenemos pacientes que tienen riesgo bajo, pacientes que tienen riesgo moderado, pacientes que tienen alto riesgo y pacientes que tienen muy alto riesgo. Y dependiendo del punto de corte que tengamos en su grado de la escala de FRAX, podemos determinar en qué riesgo se encuentran estas pacientes y también hacer una consideración en cuanto al tratamiento que debe de recibir la paciente dependiendo de su grado de riesgo. En cuanto a la densitometría, consideramos que un T-score de menos 2.5 o más bajo en columna lumbar, en el cuello de fémur, en el fémur proximal total y como una región alternativa cuando alguno de los sitios anteriores no se puede evaluar, usamos el tercio de radio. Entonces, cuando tenemos menos 2.5 en cualquiera de los sitios, esto ya es osteoporosis. Cuando tenemos fractura vertebral de bajo impacto o fractura de cadera, independientemente de la densidad mineral ósea, también es osteoporosis y amerita tratamiento. En tercer lugar, cuando tenemos baja masa ósea, lo que llamamos osteopenia, con un T-score entre menos 1 o menos 2.5, con fractura de fragilidad en los huesos largos como en el húmero, la cadera o en la columna,
Esto también es osteoporosis y requiere de tratamiento. Y por último, cuando tenemos osteopenia, pero nuestro cuestionario de riesgo de FRAX sale positivo, 20% para fractura mayor o 3% para fractura de cadera, basado en los niveles específicos por país, eso también es osteoporosis y eso también amerita tratamiento de nuestra paciente. ¿Cómo interpretamos la densitometría? Generalmente en el hueso trabecular, que es la columna lumbar, tomamos una zona donde no hay otras regiones óseas que nos puedan modificar el resultado. Entonces, fijamos que esté bien centrada nuestra columna, que alcancemos a ver por lo menos la mitad de T12 y todo el espacio intervertebral, por lo menos la mitad de L5 y todo el espacio intervertebral entre L5 y L4, y en función a esto podemos evaluar la tabla comparativa de población. Ya lo habíamos dicho en la mañana en la presentación, que si salían en la zona verde estamos bien, si estamos en la zona amarilla o naranja, precaución, y si estamos en la zona roja tenemos peligro. Entonces, cuando analizamos siempre buscamos la región más grande, nunca analizamos vértebras individuales. Si no podemos analizar las 4 vértebras del área lumbar, usamos 3, y si no podemos 3, 2, pero eso es lo menos, nunca hacemos un diagnóstico en base a una sola vértebra. Entonces tomamos la región más grande, que sería el promedio total. En este caso, esta paciente en particular tiene menos 2.4 desvíos estándar, significa que tiene osteopenia, pero ya está prácticamente al borde de la osteoporosis. Entonces, esta paciente es una candidata especial para el FRAX o para cualquiera de los instrumentos de riesgo. La segunda zona que analizamos es la zona del fémur proximal. El fémur proximal habitualmente es más hueso cortical que trabecular. Entonces, en la columna nos damos una idea del hueso trabecular, en la cadera nos damos una idea del hueso cortical. Las dos regiones que consideramos es el cuello de fémur, que es este rectángulo que está aquí, y este cuadrado grande, que es el fémur proximal total. Entonces, de estos dos sitios sacamos el diagnóstico. Donde esté más bajo, ese es nuestro resultado. La máquina nos pone en letras negrillas la zona más baja de densidad mineral ósea, y aquí tenemos en el cuello de fémur menos 2.7 y en el fémur total menos 1.6. Esto nos indica que el 2.7 ya tiene francamente osteoporosis. Cuando lo vemos en el recuadro de riesgo, vemos que ya está francamente dentro de la zona roja de riesgo de fractura. Es importante mencionar que cuando vemos gentes que tengan menos de 50 años, en el caso de mujeres o posmenopáusicas de cualquier edad, tenemos que usar el T-score, pero cuando usamos mujeres, cuando hacemos estudios en mujeres que tienen una edad menor de 50 años, utilizamos el score de Z, y para el score de Z ya no tomamos el menos 2.5, sino tomamos el menos 2, para considerar que esa paciente tiene riesgo de fractura. En este caso, por ejemplo, es una mujer que tiene lupus, y entonces va a iniciar un tratamiento con glucocorticoides, y por eso a los 40 años le hicimos esta densitometría. ¿Qué podemos encontrar en las densitometrías? Por supuesto, lo que esperamos es un resultado donde hay un aumento significativo con el tratamiento que le estamos dando a la paciente, y gradualmente va saliendo del área de osteoporosis, y si continuamos debe de salir del área de osteopenia hasta regresar al área normal. Eso es alentador y es lo que el paciente y el médico estamos buscando. Pero también cuando tenemos una densidad mineral ósea estable, o sea, cuando la paciente no sigue perdiendo masa ósea, el no perder es ganar. Entonces, también es adecuado. Por supuesto que buscamos que aumente la densidad, pero si no pierde, eso es suficientemente bueno. Pero cuando tenemos una disminución significativa de la densidad mineral ósea, esto es de preocuparse. Cuando la paciente, como en este caso, que nos decía la paciente que sí estaba siguiendo el tratamiento, y nosotros año con año veíamos cómo seguía perdiendo masa ósea, pacientes que no están adheriéndose al tratamiento o que tienen una causa de osteoporosis secundaria que no ha sido investigada, es importante. Entonces hay que buscar las razones por las cuales la paciente no ha mejorado.
En toda paciente hay que buscar causas secundarias de osteoporosis. El 20% de nuestras pacientes tienen una causa secundaria. Dependiendo de la historia clínica y la exploración física, haremos estudios agregados a la densitometría. Por ejemplo, biometría hemática completa, química sanguínea, medición de la 25-hidroxivitamina D en suero, hormona paratiroidea intacta en suero, recolección de orina de 24 horas para evaluar calcio, creatinina y sodio en orina de 24 horas, y buscar específicamente causas endócrinas o metabólicas, nutricionales o gastrointestinales. Ahora tenemos una gran cantidad de mujeres y hombres que tienen cirugía bariátrica y que entonces pierden absorción de nutrimentos esenciales como es el calcio y la vitamina D, que les genera osteoporosis eventualmente. Algunos medicamentos producen osteoporosis. Por ejemplo, el tomar más dosis de hormona tiroidea de la que debe de tomar el paciente, esas pacientes que cuando medimos una TSH de control nos sale en 0.0, por ejemplo, están sobredosificadas en su reemplazo de tiroideo, y entonces ellas pierden rápidamente hueso. Pacientes que toman inhibidores de la bomba de protones, que genera una falta de ácido gástrico en el estómago, no absorben el carbonato de calcio con facilidad. O pacientes que toman inhibidores del recambio de serotonina, antidepresivos, pueden caerse con más frecuencia y esto también genera mayor frecuencia de fracturas. Desórdenes del metabolismo de la colágena y bueno, una serie de enfermedades y condiciones que intencionadamente tenemos que buscar. También, por supuesto, y sobre todo en pacientes que tengan menos 2.5 desvíos de estándar, intencionalmente hay que buscar fracturas vertebrales prevalentes por medio de una radiografía toracolumbar lateral o un análisis de fractura vertebral a través de DEXA, de la densitometría, porque tenemos 30% de pacientes que generan fracturas vertebrales y que solamente pasa como un dolor crónico, un dolor de espalda crónico. Entonces hay que buscarlo. Y no en todas las pacientes, pero en algunos pacientes donde buscamos específicamente causas secundarias, hay que hacer marcadores bioquímicos del remodelado óseo, como el cetelopéptido y el propéptido 1 de la colágena, para poder evaluar la velocidad de destrucción del hueso o la velocidad de formación o de recambio del hueso. Este sería un ejemplo de una evaluación de fracturas vertebrales donde vemos con la densitometría que se marcan y la máquina inclusive nos señala las zonas específicas donde hay compresiones o aplastamientos vertebrales. La tomografía computada y particularmente ahorita la inteligencia artificial nos está permitiendo en unos segundos de cualquier tomografía hecha por cualquier motivo el poder identificar fracturas vertebrales y calificarlas del grado de fractura que pueden tener. Entonces, lo que antes requería una tomografía específica con una calibración para hueso para poder detectar una fractura vertebral, actualmente con cualquier tomografía calibrada para tejidos blancos, podemos identificar en segundos la presencia de una fractura. El TBS es una cartografía donde analiza un algoritmo matemático, analiza la trabecularidad que tiene la columna. Y entonces esto nos permite que a las pacientes que se encuentran dentro del rango de osteopenia, las clasifiquemos en 3 diferentes niveles, donde podemos encontrar valores de normalidad de la microarquitectura, o cuando tenemos de 1.35 a 1.20, una microarquitectura parcialmente degradada, o cuando tenemos de menos 20 para abajo, tenemos una microarquitectura muy degradada, y eso nos ayuda a tomar la decisión en pacientes con osteopenia si debemos de darles tratamiento o no darles tratamiento. Por lo tanto, es un aliado que tenemos más recientemente en la densitometría. Hablábamos también en la mañana de la tomografía computada de alta definición y del análisis de elementos finitos. Y en este estudio, por ejemplo, podemos ver en azul las pacientes que recibieron medicamento para osteoporosis y en los círculos vacíos, las pacientes que recibieron placebo en el estudio Freedom de placebo contra denosumab. Y vemos que la fortaleza del hueso favorece a todas las pacientes que recibieron tratamiento contra aquellas que no recibieron tratamiento.
Entonces, esto es algo de lo que poco a poco estamos empezando a tener disponible en el arsenal de diagnóstico en nuestros pacientes. Aquí tenemos un estudio comparativo entre teriparatida y romosozumab, tomografía de alta definición con el análisis de elementos finitos. Podemos ver el hueso integralmente, toda la densidad del hueso en todas las zonas, o solamente el hueso cortical, o solamente el hueso trabecular. Y vemos la diferencia entre teriparatida en azul claro o romosozumab en verde oscuro, y vemos cómo hay una gran diferencia tanto en el hueso cortical como en la generación de hueso trabecular con los diferentes productos farmacéuticos. Y por último, podemos hacer por medio también del análisis de elementos finitos el cálculo de caídas y fracturas que pueden ocurrir según el grosor de la corteza que tenemos medido por la tomografía de alta resolución. Y entonces estos ensayos nos hablan para separar a las pacientes con muy alto riesgo, en quienes tendríamos que dar un tratamiento combinado o secuencial de un antirresortivo con un formador de hueso para que rápidamente la saquemos del riesgo de fractura. Entonces, repasando un poquito lo que veíamos también sobre la estratificación del riesgo, tenemos a las pacientes con bajo riesgo de fractura, aquella que cumple con todos estos criterios. Es una edad posmenopáusica, pero no tiene fractura previa, tiene un T-score superior a -1 y tiene un FRAX menor a 20% o de fractura de cadera menor al 3%. Esta paciente de bajo riesgo, terapia de reemplazo hormonal o SERMs. Y luego tenemos pacientes que tienen riesgo mediano o moderado. Tienen que cumplirse todos los criterios, ser posmenopáusica sin tener fractura previa, pero con un T-score por arriba de -2.5 y con un FRAX igual o mayor a 20% para fractura mayor o del 3% para fractura de cadera. Y la paciente de más alto riesgo, la paciente que tiene cualquiera de estos criterios, edad de 65 años, con diagnóstico de una fractura previa, pero que tiene más de 12 meses. La fractura de menos de 12 meses pasa a ser muy alto riesgo. Un T-score de -2.5 con un FRAX de 20% y una fractura de cadera, riesgo de fractura de cadera del 3%, o la de paciente de muy alto riesgo, que tiene fractura en los últimos 12 meses o presencia de fracturas múltiples, que se ha fracturado durante el tratamiento de la osteoporosis o que tiene fractura asociada a un medicamento adyuvante, como puede ser inhibidores de aromatasa, como puede ser cortisona, etcétera, con un T-score muy bajo, menos de 3 o más para abajo, y un FRAX muy alto, arriba de 30% para fractura mayor o arriba de 4.5 para fractura de cadera. Entonces, así estratificamos el riesgo de nuestra paciente y dependiendo del riesgo, tenemos diversos medicamentos que podemos ofrecerle a la paciente. Quiero terminar diciendo que nosotros como médicos de primer contacto, los ginecólogos somos el médico de primer contacto, recae la responsabilidad de prevenir la primer fractura. El diagnóstico temprano que hagamos va a ser la clave para iniciar un tratamiento oportuno. Y otra vez, sí es el punto más importante que nos debemos llevar a la casa. Lo que estamos calificando es el riesgo de fractura, no la densitometría. No tratamos densitometría, tratamos riesgo de fractura y de esta manera seleccionamos a quién darle qué tratamiento y de qué manera y por cuánto tiempo. Con esto termino mi participación. Cualquier duda o cualquier comentario, creo que tenemos ahorita un espacio para preguntas. Con todo gusto estaría a su disposición. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor Murillo. Excelente exposición. Y ahora pasamos a la ronda de preguntas. A ver, acá tenemos dentro del auditorio, hay una pregunta para el doctor Hernández. ¿Se justificaría la TRH en pacientes menopáusicas sanas, asintomáticas, durante la menopausia temprana, ventana de oportunidad con la finalidad de protección cardiovascular a futuro? Doctor,
Por una falla, al parecer, el doctor Hernández se ha desconectado. Permítame un momento, lo voy a llamar y tratar de que reconecte. Un segundito. Ya, mientras tanto yo creo que vamos conversando con el doctor Murillo, que nos ha dado pautas actualizadas sobre el tema de la salud ósea de la mujer menopáusica, y yo les preguntaría, ¿cuál sería un tratamiento ideal para evitar que se haya un deterioro del daño óseo, sobre todo como un tema de prevención, ¿no?, en nuestras mujeres? Claro, William, mira, en nuestra paciente con bajo riesgo, lo primero que haríamos, y probablemente con todas las pacientes, es eliminar los factores de riesgo: el tabaquismo, el sedentarismo, la ingesta baja de calcio, darle un suplemento nutricional adecuado. Una mujer debe de consumir por lo menos 3 raciones al día de lácteos. Eso equivale, por poner un ejemplo, una taza de yogur en el desayuno, un vaso de leche de 250 mililitros en la cena, y a lo mejor en la comida 50 gramos de queso. Entonces, si no puede tomar ese aporte de calcio suficiente, habría que darle un suplemento a través de citrato de calcio o carbonato de calcio. Después, ahora que nos exponemos mucho menos al sol, tenemos una frecuencia de hipovitaminemia D que va alrededor del 60% en diferentes poblaciones de América Latina. Necesitamos además activar esa vitamina D a través del sol. 15 minutos 3 veces a la semana es suficiente para activar nuestra vitamina D. Ahora estamos haciendo de rutina la medición de vitamina D en sangre. Tomamos la 25-hidroxivitamina D. Tenemos que tener niveles por arriba de 30 nanogramos para considerar que nuestra paciente tiene una cantidad suficiente de vitamina D. Y la recomendación, ya que no tenemos alimentos suficientemente adecuados en vitamina D, es darle por lo menos 2.000 unidades diarias de vitamina D para suplementar. ¿Sí? Cuando la paciente en la dieta recibe todo, no necesita suplementos, pero cuando no es así, entonces tenemos que darle esa suplementación, eliminar los hábitos nocivos. Y en una mujer climatérica, el darle terapia de reemplazo hormonal va a mantener su masa ósea sin pérdida. Cuando tenemos algún grado leve de osteopenia, sobre todo osteopenia en el hueso trabecular de la columna, el CERN le va a ayudar. Un raloxifeno, un vaseloxifeno va a ayudar a mantener su masa ósea. Pero cuando ya ha tenido una pérdida ósea, entonces necesitamos agregar algún medicamento activo, como puede ser un bifosfonato o como puede ser denosumab, para controlar esa pérdida de masa ósea, que además prácticamente el tratamiento es de por vida. La enfermedad de la osteoporosis no se cura con 2 años de tratamiento o con 3 años de tratamiento. Entonces requerimos darlo a largo plazo, hay que hacer una estrategia a largo plazo. Ya no es el tipo de paciente que vemos los ginecólogos, pero cuando la paciente tiene muy alto riesgo de fractura, ahí es donde hacemos tratamientos secuenciales con osteoformadores, pero esto no es lo habitual. Perfecto, doctor. Bueno, tratar, le voy a hacer la pregunta, ¿hasta cuándo tratar? Usted lo dice que debe ser de por vida, perfectamente con respecto a este tema. Ahora, el tema creo que pasa también por un tema de criterio, por lo menos a nivel latinoamericano, ¿no? O sea, la paciente climatérica muy pocas veces llega a nuestro consultorio porque considera que sus síntomas son propios de su envejecimiento, y a veces quien tiene contacto con ellos no es generalmente nosotros los ginecólogos, porque solamente es como apagar incendios. Hay gente que comienza a tener dolores, sofocos, o hay problemas psicológicos, van al psicólogo, el psiquiatra, y generalmente no hay una formación, creo, en ese tema con respecto a cómo hacer un buen enfoque sobre a dónde debe ir el paciente. Y cuando llega con nosotros los ginecólogos y comenzamos a dar lo que conocemos, la terapia hormonal de reemplazo, encuentran otro escenario, que muchos de todos sus síntomas que eran
eran de otras especialidades, encuentran, como digo, ese bienestar. La pregunta sería, ¿hasta cuándo dar terapia hormonal reemplazo, según su criterio? Bueno, en términos generales, y esto está muy limitado por la cuestión de la información para prescribir de los diferentes medicamentos que utilizamos, las recomendaciones actuales son 5 años. Sin embargo, le voy a poner un ejemplo muy tonto a lo mejor, de manera anecdótica. Mi mamá tiene 86 años y ella toma tibolona y no la quiere suspender. Y cuando entra al consultorio dice, ni creas que me vas a quitar mi medicamento que me mantiene mi piel lisita y que me deja dormir tranquila en las noches. ¿Sí? Entonces, va a haber algunas pacientes en las que terapia de reemplazo hormonal la vamos a mantener a largo plazo. Generalmente nunca iniciamos una terapia de reemplazo hormonal después de los 60 años. Casi siempre lo usamos en la ventana de oportunidad entre los 45 y los 55 años. La ventana de oportunidad la han asignado a 5 años de tiempo. Pero muchas pacientes disciplinadas que se autoexploran, que se hacen su mamografía, que mantienen su peso corporal, las podemos llevar hasta los 60 años con terapia de reemplazo hormonal, y después de los 60 años haremos lo posible por ir suspendiendo gradualmente la terapia de reemplazo hormonal para reducir los riesgos cardiovasculares y cerebrovasculares. Sin embargo, no hay una regla absoluta y cada vez vemos que pacientes sanas, que se mantienen sanas con la terapia de reemplazo hormonal, obtienen beneficio a largo plazo. Eso sí, eso es claro, doctor. Muy bien, yo creo que, a ver, acá tenemos. Sí, ya está ingresando el doctor Hernández, doctor Simón. Ahí está ingresando el doctor Hernández. Ok, ahí le damos la pregunta. Doctor Murillo. Sí. Doctor Murillo. Además de la densitometría ósea, si solicita de rutina el nivel de vitamina D y cuándo daría suplemento de vitamina D. Ok, medimos de rutina ya en todas nuestras pacientes la 25-hidroxivitamina D, y cuando tenemos insuficiencia, que es menos de 20 nanogramos, o deficiencia menos de 30, entonces vamos a suplementar mayor cantidad. Nosotros, por ejemplo, les damos 2.000 o 1.600 unidades diarias a las pacientes que tienen niveles por arriba de 30. Pero cuando tienen menos de 30, les podemos dar 4.000 unidades diarias o 100.000 unidades cada semana o cada 15 días o cada mes. Con 100.000 unidades estaríamos contemplando 3.000 unidades diarias divididas entre los 30 días del mes. Entonces, 100.000 unidades no son muy cómodas para manejar. Pero en algunas pacientes que tienen déficit importante, que de repente tenemos una vitamina D de 13 nanogramos, les damos semanalmente 100.000 o quincenalmente 100.000 hasta que lleguen a un nivel de suficiencia, y después regresamos a dar otra vez niveles de 2.000 unidades diarias. ¿Considera usted que debemos dar calcio adicional dentro de la receta del tratamiento de la menopausia, aparte de sus estrógenos que le damos a la paciente? Hacemos un interrogatorio para evaluar qué cantidad de calcio está recibiendo al día a través de los lácteos. La mayor cantidad de calcio que reciben lo hacen a través de la proteína del lácteo y del mineral del calcio del lácteo. Muy poco se obtiene de otros grupos alimentarios, como por ejemplo de vegetales. Muy poco calcio tienen los vegetales, y algunos vegetales, como por ejemplo el maíz, tienen forman un compuesto con el calcio que se llama fitato de calcio, que no se absorbe en el intestino. Entonces, aunque el maíz, el 10% de su peso es calcio, no se absorbe igual, desgraciadamente, por el compuesto insoluble que se llama fitato de calcio. Entonces, a la mayoría de nuestras pacientes les tenemos que dar por lo menos una tableta de 600 miligramos de calcio al día, de carbonato de calcio, o 2 tabletas de 300 miligramos de citrato de calcio, para que se complete la cantidad de calcio que necesitamos. Cuando estamos formando hueso, lo que yo les explico a las pacientes, su hueso es como si yo está construyendo una casa.
casa. Si le doy ladrillo a mi paciente, a mis albañiles, ellos pueden hacer una casa, pero necesitan también el cemento y la varilla de metal, y eso sería el calcio y la vitamina D, además del tratamiento que está recibiendo. Entonces es parte fundamental del tratamiento el dar un tratamiento completo entre un fármaco activo con calcio y con vitamina D, además de algunos otros nutrimentos que pueden ayudar. Muy bien, doctor. Bien, creo que se está conectando el doctor Hernández. A ver, creo que hay problemas con el internet. Igual tenemos una pregunta del público, doctor. Sí, todavía que se conecte. Doctor Murillo, vi en exposición que, o lo entendí, creo así, que se puede recuperar hueso. Así es. Sí, pues, por ejemplo, podríamos tener conceptos antes que decíamos que nosotros donde encontramos el punto de diagnóstico lo podíamos mantener, pero a veces no mejorar ya porque la masa ósea, bueno, por la edad que uno tiene no hay un metabolismo, pero me pareció interesante esa parte que usted lo dijo. Sí. ¿Nos podría ampliar? Habitualmente lo que usamos, la mayoría de los casos, es un antirresortivo. El antirresortivo frena la destrucción excesiva, pero hay un desacoplamiento directo donde el cuerpo produce hueso donde se destruyó el hueso. Entonces, al frenar la destrucción de hueso, tenemos una recuperación natural de nuestro hueso. Eso es por un lado. Entonces, como medicamentos como los bifosfonatos o como el denosumab, podemos tener una ganancia que puede ir hasta el 2% por año secundaria al tratamiento, 2% por año. Cuando una paciente tiene osteoporosis 2.5, significa que ha perdido el 25% de su masa ósea. Entonces, 2% por año involucra que nos va a tomar tiempo regresar. En la cadera, donde el hueso cortical es más compacto, la recuperación es de 1% por año. Pero sí ganamos hueso. Y también tenemos medicamentos formadores de hueso, como puede ser abaloparatida, teriparatida o romosozumab, que esos formadores de hueso nos pueden dar 5% de incremento por año en la masa ósea. Excelente concepto, muchas gracias. Bueno, el doctor Luis no ha podido conectarse para hacer la respuesta a las preguntas, y creo que ya en aras del tiempo cedo la palabra al presidente de esta reunión, doctor Pareja, y para que haga la finalización del simposio. Muchas gracias, doctor Murillo. Muchas gracias, doctor Simón, muy amable. Adelante, doctor Pareja. Bueno, creo que este simposio ha conseguido los objetivos que se había trazado, de realmente ver la calidad de la vida de las mujeres, y creo que hemos tenido exposiciones muy buenas, el doctor Murillo, el doctor Hernández y el mismo doctor Blume. En todo caso, la pregunta que ha quedado en suspenso ya será respondida más adelante. Agradezco la participación de todos los profesores invitados, le agradezco su moderación, doctor William Simón, y continuamos con la programación del Congreso. Buenas tardes.